no solo en el culto, no solo en las campañas, no solo cuando nos toca ministrar, no solo cuando tenemos que ir a un lugar a hablar de nuestra fe, no, en la noche y en el día se necesita el fuego del Espíritu de Dios. No solamente cuando estás enfermo para orar por alguien, no solamente cuando hay necesidad, no solamente cuando estás bien, de día y de noche el fuego en el altar no se debe de apagar. Amén, amén, aleluya. Eso es lo que Dios quería decirle a su pueblo. No se debe de apagar. De pronto en nuestras vidas como cristianos tenemos y solemos ser pasados por un proceso en nuestras vidas, porque el Señor le permite eso. Gloria a Dios, aleluya. Sí, amén. Para poder arder en ese altar. Gloria a Dios. El Señor manifiesta su poder, el Señor simboliza el fuego. Más adelante, los versículos más adelante dice: y el sacerdote se pondrá sus vestiduras de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiese, hermano, consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar, y después quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y se sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Aleluya. El Señor manda a que sus vestiduras del sacerdote fuesen unas vestiduras especiales. Y es que cuando tú vienes y te acercas al altar, hermano, nuestras vestiduras son cambiadas. Bendito el nombre del Señor. Podrás venir sucio, podrás venir con pecado, con tantas cosas de que has vivido y has estado pasando. Pero si algo sé, es que cuando tú vienes al altar y tú vienes a buscar al Señor, el Señor te cambia tus vestiduras para poder mantenerte limpio. Ese es el Dios que nosotros estamos buscando. Fue claro diciéndole: vas a venir y vas a servir y vas a cambiar las cenizas. Muchas veces el fuego se apaga porque las cenizas están ahí. Muchas veces el fuego se va olvidando porque no hay leña. Y escucha, hermano, lo que Dios ya quemó en tu corazón se tiene que salir, no tiene que estar en tu altar, tiene que irse. Lo que Dios ya quemó en tu corazón lo tienes que sacar, no es algo que tienes que tener. Cuando se quemaba lo que habían preparado, tenían que sacar las cenizas que quedaban. No es lo mismo, pero es casi igual tener las cenizas del pecado que el pecado. No es lo mismo, pero es casi igual. ¿Por qué? Porque pudieras decir: hermano, ya no estoy haciendo lo que hacía antes, pero ahora estoy batallando con esto. Hermano, tienes que sacar las cenizas que están en el altar. No puede estar tu altar lleno de cenizas. Necesita tu altar estar limpio para poder cambiarlo y ponerle madera para que el fuego arda y no se apague. Escúchame, necesitas quitar lo que hay en tu corazón y meter lo que Dios quiere, la madera que hace que arda el fuego del Espíritu de Dios. ¿Qué es la madera si el pecado es la ceniza que queda ahí? La madera es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Paz de Cristo.
Hermano, usted que está más cerca de Dios, ore por mí. Hermano, usted que sabe tanto de la Biblia, explíqueme, hermano. Y vamos a segundas personas para que nos digan por qué estamos viviendo este proceso. No es malo, hermano, no es malo ir y pedir ayuda. Dice la Biblia que oremos unos por otros y confesemos nuestros pecados. Esa es la fuerza de la unidad del cuerpo de Cristo. Pero cuando tú dependes todo el tiempo de alguien más, ahí, hermano, el Señor te está diciendo, hace falta madera. Aleluya. ¿Se fijan? Hace falta madera. Amén. Hermano, ¿por qué arde más el fuego? Porque ese hermano está encendido, está ardiendo más. Probablemente, hermano, ese hombre cada mañana se levanta y se pone de rodillas y busca la palabra de Dios y viene el fuego del Espíritu de Dios. ¿Cómo podré saber que los enfermos son sanados? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo puedo saber que los endemoniados son liberados? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo puedo saber que un matrimonio se restaura? Porque la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo puedo yo entender que la obsesión por la idolatría, la pornografía, la lascivia se puede ir? Porque la palabra de Dios lo dice. No vas a quemar si no hay palabra. El fuego no puede continuar si no hay palabra. Podemos venir al altar, a la iglesia y sentir la presencia de Dios y el fuego soplando, pero ese fuego debe de mantenerse, esa llenura se debe de mantener y nunca se va a mantener si tú no tienes palabra de Dios en tu corazón. La palabra no es para el predicador nada más, no. La palabra es para el cantante, para la que danza, para toda la iglesia. La palabra del Señor es para todos. La Biblia dice que Pablo, hermano, exhorta, amonesta a las iglesias que crezcan en sabiduría y conocimiento de Jesús. Los discípulos iban enseñando en los templos y por las calles y en las casas, no cesaban de predicar el evangelio. La palabra es el fruto del Espíritu y lo que enciende el Espíritu de Dios. Hermano, es que ahora ya entiendo por qué dice la palabra de Dios, diga el débil fuerte soy. Porque lo leí y el fuego del Espíritu Santo me hace arder y creer que el débil es fuerte en Cristo Jesús. Pero necesitas la madera todas las mañanas. ¿Alguien está acostumbrado a leer la palabra de Dios? Es que, hermanos, la iglesia necesita la palabra de Dios. Hay mujeres y hay hombres con tanta deseo de servir al Señor, con tanta emoción en sus corazones, con tanta necesidad de ir a predicar la palabra del Señor. Y cuando se presentan situaciones y cuando se presentan dificultades, hermano, el enemigo nos quiere detener y nosotros necesitamos salir de eso y necesitamos también poder reprender y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pero palabra sin espíritu es muerte segura. La palabra sin el fuego es muerte. Se necesita la madera, se necesita el fuego para poder estar el Señor ahí. Y no es que la palabra esté mal, no, es que el hombre que porta la palabra, el conocimiento, carnalmente hace daño. Si no hay espíritu, no hay esencia del fuego de Dios. Si no hay palabra y no hay espíritu, ¿de qué sirve? Por eso la Biblia nos enseña a mantenernos en el fuego y en la palabra del Señor. No puedes tener una cosa, no puedes decir solamente oro, tienes que orar, ayunar y leer la palabra de Dios. Jesús fue al desierto llevado por el Espíritu.
40 días, hermano, 40 noches fue llevado por el Espíritu. Y ahí dice las Escrituras que vino, ¿qué? El tentador. Aleluya. Y tú sabes la historia. Tú sabes la historia que Mateo relata de una manera intensa. Gloria a Dios. Y empieza a decir de tal manera que Jesús, lleno del Espíritu de Dios, nunca dejó ser espíritu, pero Jesús lo interpreta de esta manera, lleno del Espíritu de Dios. Hay un momento que viene el tentador y le ofrece muchas cosas. ¿Qué fue lo primero que ofreció? Dígame, hermano. Primero lo que ofreció es pan. ¿Por qué? Porque sabía que tenía hambre. Después de 40 días le ofrece el pan. Y no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, hermano, el Señor sabía, tenía espíritu, tenía la autoridad del cielo, sí, pero también tenía palabra, tenía autoridad sobre su enemigo y tenía la unción, tenía todo para reprender, pero el diálogo continúa. El diálogo en medio de la tentación de Jesús continúa. Él tenía autoridad para reprender en el momento que le ofreció el pan. Pero tú vas a ver la historia y sigue continuando diciéndole que se postrara y adorara, que se aventara de aquel precipicio. Y el Señor contesta diciendo tantas cosas que están escritas, pero porque Él tenía la llenura del Espíritu, tenía la palabra. Es más, hermano, con autoridad y poder, con la unción te digo, Él es la palabra. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Él era la palabra, Él era la unción. El altar en ese lugar estaba tan glorioso porque Él mismo era la palabra. No podemos decir que tenemos palabra cuando viene la tentación y vienen los problemas y queremos dejar de congregarnos, queremos dejarlo todo atrás, que esto vas a vivir si lo vas a vivir. Pero hoy, iglesia, quiero hoy decirte que tú necesitas entender y necesitas reaccionar y necesitas tomar postura, que tú eres un altar donde el fuego no se debe de apagar. Bendito el nombre del Señor. Amén, aleluya. Aleluya. La Biblia nos habla y nos enseña muchas cosas, pero hoy quiero decirte el tipo de altar que puede haber en tu vida, en nuestra vida. Aleluya. ¿Estás listo? Amén, aleluya. En el nombre de Jesucristo. Libro de Jueces 16. Todo el capítulo de 16. Ya sabemos qué es lo que Dios quiere en el altar, qué representa, qué es lo que está pasando ahí. Pero quiero decirte hoy, en estos últimos minutos, quiero decirte qué tipo de altar hay en tu corazón. Porque ciertamente el Señor prepara un altar y se necesita un altar. Pero hay corazones olvidados. Hay corazones que se han olvidado del altar del Señor. Ya decía un principio, el pueblo de Dios era un pueblo de servidumbre, era un pueblo que se olvidaba del Señor. Y quiero hablarte de un hombre, de un juez, de un hombre con autoridad, de un hombre que era temible, un hombre que para la sociedad en ese tiempo era un hombre capacitado, calificado, lleno de la esencia de Dios, del Espíritu de Dios, y era temido, y era, amados, puesto en un lugar alto delante de sus enemigos. Temblaban cuando lo veían, de tal manera que el número de los filisteos era de preocupación. Haciendo un censo en ese tiempo, los filisteos estaban siendo terminados y exterminados por las manos de Sansón. Por las manos de Sansón estaban siendo destruidos.
Hay una temporada donde viene la gloria de Dios sobre ti y no hay quien te detenga. Paz de Cristo. Cuando nuestro hermano decía 18 años que se entregó al Señor, si no me equivoco, algo así dijo, ¿verdad? 18 años, hermano. Amén. 18 años entregando su vida al Señor. Cuando tú llegas por primera vez a los pies de Cristo, hermano, ¿alguien recuerda eso? Es algo sublime. Estar de tinieblas a su luz admirable es sublime, es poderoso, es tan especial. Cuando la mujer que estaba en adicciones, cuando el hombre estaba perdido en adicciones y deseos del pecado, cuando había enfermedad, cuando había tribulación, cuando iba a haber separación, cuando hubo traición, cuando hubo tantas cosas en esa oscuridad del pecado, pero veniste a la luz admirable del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. No te quedabas callado, no te quedabas callada. Ardía el fuego del Espíritu de Dios. Había palabra, había unción, había autoridad, porque estabas en la casa del Señor y entendías lo que el salmista decía: prefiero estar un día en su santo que 1000 fuera de ellos. Bendito el nombre del Señor. Amén, amén, aleluya. Es algo glorioso venir y conocer a Cristo. Amén. Es algo glorioso. Podrías decirle a tu vecina y a tu vecino: hay un Dios que cambia. Podrías decirle a tu familiar con tu testimonio: algo pasó diferente. Es el fuego, es la palabra, es la unción en ti. Pero algo pasó, aunque no aplaudas. Algo pasó. Sí, amén, amén. Había fuego, había unción, había autoridad, había milagros. Testificabas aún cuando iba mal todo. Decías: Dios tiene el control. Dios tiene el control. Pero algo pasó y dejaste de poner leña y dejaste de cambiar tus vestiduras y ibas con deseos de pecaminosos y salías con deseos de pecar. Se apagó el fuego. Te enamoraste en un momento del pecado otra vez. Oh sí, esto es bíblico y esto pasa aún aquí. No, hermano, yo conocí a Cristo y no. El Señor prueba a nosotros por medio de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. No creo personalmente que exista alguien aquí entre todos nosotros sin que le haya fallado a Dios desde que entregó su vida. Porque tú vas a ver la Biblia lleno de hombres, lleno del poder de Dios, que se olvidaron de Él, viendo la gloria de Dios y se apartaron de Él. Incluso vas a ver a uno que le vendió y estaba con Él. No podréis decir que te has mantenido fiel todo el tiempo. Yo sé que fuiste procesado y eres procesado en esto, en tu fe, para que arda el fuego de Dios. Aquí la cosa es quedarse en medio de esa situación y no decirle al Espíritu de Dios: vuelve a tocarme. Sansón era un hombre temido, un hombre con autoridad, un hombre con poder, tantas cosas de Sansón. Era un juez. Por aquellos tiempos el pueblo del Señor estaba pasando dificultades, pero Sansón ya estaba para defender el pueblo. Entonces llega un momento que conoce delante de su ministerio, de su llamado, de su nombramiento, de su posición como juez. Llega un momento que conoce a una mujer llamada Dalila. Pecado. Dalila es el pecado.
No hay otro nombre para ponerle a esta mujer. Es el pecado. Capítulo 16, todos los versículos me encantan, pero el versículo más triste es el 20. Ahorita vamos a ir para allá. La Biblia dice que primero viene la Dalila y le dice a los filisteos: ¿sabes qué? Te vamos a dar dinero si nos entregas a Sansón. Dile, envuélvelo. Escucha, envuélvelo, sedúcelo, conquístalo y dile de dónde viene su poder. Dile que de dónde viene el poder que nos está destruyendo a todos, porque no hay filisteo que pueda contra él. Dile de dónde viene su poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seráis testigos. ¿De dónde viene tu poder? Le dijeron a esta mujer que le dijera. No le preguntaron ni le dijeron mátalo, no. Ellos querían saber de dónde venía el poder. El enemigo sabe que cuando tú estás queriendo cambiar, no vas a cambiar por tus propias fuerzas. No vas a pararte y romper ese corazón de piedra que no te hace, que te hace hombre o mujer, con tantos deseos de decir: aquí mando yo, aquí hermano, el Señor está diciendo, o los filisteos están diciendo, ¿de dónde viene el poder que cambió a la prostituta? ¿De dónde viene el poder que cambió a aquel hombre adicto, aquel alcohólico, drogadicto, aquel hombre que vivía en tinieblas? El poder viene del Espíritu de Dios. ¿Alguien se acuerda de eso? 2 o 3. El poder del Espíritu Santo es el que tiene la autoridad y el poder. Después de esto, la mujer se acerca y le dice de tal manera a Sansón, después de ver toda la oferta que le habían dicho, se va más adelante, los versículos más adelante dice que ella se prepara y va con Sansón y le sonríe y le empieza a seducir, le empieza a platicar. ¿De dónde viene tu poder? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Oye, ¿cómo te has mantenido tan fiel al Señor? Pues sí, ¿que acaso no viviste esto? Oye, ¿tú qué cantas? ¿Tú qué alabas? ¿De dónde viene? Y ahí habían ataques para Sansón. Y de pronto, hermano, Sansón resiste la primera tentación. No, y pues ahí le avienta un rollito, y no, pues vas a ver si me amarran con esto y esto, y pasan esto, pues no va a ningún problema, voy a perder mi fuerza, ¿no? 3 veces es tentado, 3 veces. La primera la pasó, la segunda la volvió a pasar, pero en la segunda, hermanos, la mujer le dice: oyes, ¿no dices que me amas y no me he descubierto tu corazón? ¿Que acaso no me amas? Tú no me amas porque no me has descubierto todo tu corazón. Amén, aleluya. El pecado empieza así, hermano. Escucha, el pecado empieza con la pereza. Ay, yo estoy cansado por orar. ¿Qué cosa pasa? Señor, tú conoces, y por eso que te conoce, ponte a orar. Oye, es que hoy vamos a hacer algo diferente en la familia y todo este tipo de cosas que quitan a Dios en primer lugar. Porque le voy a decir algo, hermano, Dios es el primer lugar. ¿Sí o no, hermano? Dios es el primer lugar. Y no va el segundo, el tercero, no hay opción. Dios es el primer lugar. Y el pecado empieza así, con algo tranquilo. Mira, no vayas, no ayunes, cómete mejor la hamburguesa, cómete mejor eso. Y luego mira así, o estás ayunando y viene el tentador, y el amigo más joven del trabajo llevó lonche para compartir. Y este hombre que te traje lonche, hermano,
El diablo seduciéndote con cosas pequeñas. No ayudes, no le hagas, estoy leyendo la Biblia. Ay, qué aburrido, yo no entiendo. Y cerramos porque no entendemos. Aleluya, amén. Poquitas cosas, hermano. Poquito. No entiendes, pide revelación. Pide revelación. La Biblia, hermano. La Biblia, alabado el nombre del Señor, es el único libro que fue y que es y que va a permanecer hasta el último día. La Biblia es el único libro cuyo autor está presente mientras lo lees. Tú vas a entender si le pides revelación a Él. Pero empieza así, hermano, poquito. Ayudes, hijo, te va a hacer daño. No ayudes, y empezamos con cosas tan pequeñas. No, pues es que tú eres y esto y el otro que tú quieras. No me voy a meter hasta adentro, hermano, pero tú me estás entendiendo. Aleluya. Ellos entienden. Entonces resulta ser que empezó la primera seducción del pecado. Y ahí nosotros le decimos al diablo: ay, sí, párate para allá. Pero no queremos seguir con él. Ya viene la segunda vez y nos dice: dime por favor. Y ya la segunda vez pruebas. La segunda ocasión pruebas el pecado, pero poquito. Ni un cigarro nada más. Nada. Porque el cigarro no dice la Biblia que es malo, ni el vino. Porque ahí sí sabemos de Biblia. Ahí sí hay Biblia. Pues que acaso no le dijo Pablo a Timoteo y a sus discípulos, ¿verdad? Y a aquellos hombres que estuvieron con él que tomaran vino porque tenía una enfermedad y no era vino diluido, era otra cosa. Pero ahí la Biblia de nosotros, si quieres salirlo, cuando viene el tentador y dice: tómate uno, no te está viendo. Uno, y si conoces de alguien, hermano, esto pasa en toda la iglesia, Esto pasa en toda la iglesia, paz de Cristo. Hay hermanos que están en la tibieza, paz de Cristo. El fuego no está encendido. Por eso se necesita predicar. Y esto es bíblico. Si a Sansón le pasó, ahora imagínate a ti y a mí. Y pasa ahí la segunda vez. Bueno, ya está el joven, ¿no? Vámonos. Pues ya me dicen que los prueben mis amigos, pues venga para acá. Y así empieza hasta el día que podemos ver en el versículo número 20, hermano, que es el versículo para mí más triste de esta historia. Después de eso, hermano, después de que Sansón fue tentado por 3 veces, y la primera vez como que algo leve, la segunda vez probó, y la tercera vez, amada iglesia, Sansón descubre su corazón. Sansón expone todo lo que hay en él y le dice de dónde viene el poder. Y después de eso, hermano, Sansón queda descubierto para sus enemigos. Y esta mujer puso atención y sabía que su fuerza venía de su pelo. Algo simbólico. Dice la Biblia en el versículo número 20, dice: y le dijo Sansón a los filisteos: sobre ti. Y luego que se despertó del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces, mas escaparé. Pero él no se había dado cuenta que Jehová ya se había apartado de él. Cuando estás lleno del pecado, amado hermano, cuando estás lleno del pecado, ya cuando descubriste todo tu corazón, cuando ya le dijiste al enemigo: entra, quédate aquí. Cuando te quedaste dormido en las piernas de la vida del pecado, ahí, en ese momento, cuando ya lo diste todo, cuando descubriste tu corazón al pecado, desde ese momento, bendito el nombre del Señor, vino la muerte y se apagó el fuego, las cenizas se quedaron ahí, ya no había palabra que te pudiera levantar. Bendito el nombre del Señor. Oh, bendito el nombre del Señor. Ya no era lo mismo. Ya estabas muerto.
pronto y listo para que tu enemigo se burlara de ti y te quitara los ojos y te quedaras como un alguien avergonzado delante de todos. Sansón dice: no te preocupes, le dice a Dalila, vas a ver cómo ahorita me los aviento. Rompe las cuerdas, ya no podía. ¿Y sabes qué? Los filisteos lo primero que hicieron fue quitarle los ojos. Le dieron unos jalones, lo amarraron y le quitaron los ojos. Y desde que le quitaron los ojos, desde ese momento supo que ya no estaba el Señor con él. El Señor permitió que le quitiesen los ojos para que se diera cuenta que ya no estaba Él con él, que sus fuerzas ya no estaban. No era el pelo que se le quitó, no, era el Espíritu, era el poder, era la esencia de Dios que ya se había apartado. Todo eso Sansón experimentó y se dio cuenta de todo lo que él estaba viviendo y le dolió, se entristeció. Probablemente había noches que quería morir, pero aún no llegaba lo que Dios iba a hacer con él. Después de ese, hermano, fue encarcelado, y los príncipes de los filisteos y todos los filisteos organizaron un culto. Porque también hacían cultos. Dice la Biblia que los príncipes, hermana, que los filisteos, todos los principales de los filisteos, hermanos, estaban ahí festejando, adorando a Dagón y diciéndole: este es nuestro Dios, ha conquistado, ha puesto a los filisteos en alto. Dagón nos ha entregado a nuestras manos, nos entregó a Sansón, al que mataba, al que evangelizaba, al que oraba, al que ayunaba, al que testificaba, aunque todo iba mal, aunque decía: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A ese lo tenían en sus manos. A ese. De pronto la Biblia empieza más profundo para aquellos que tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice hoy a nuestras vidas. La Biblia dice que Sansón estaba allá. Sansón tenía su estrategia humana todavía activa. Ya no tenía el Espíritu de Dios, pero tenía el conocimiento humano en él todavía. Y él sabía las estrategias de combate, sabía cómo vencer, pero lo que le daba la victoria era el Espíritu. Y le dijo a aquel joven, donde estaban en el culto, y dijo: pues traigan a Sansón, pónganle en medio para divertirnos con él. El enemigo te quiere en medio, ver ahí. No te deja el enemigo. No crees que estás enfermo y se va a ir y bueno, al rato vengo. No, para empezar, hermano, el diablo no está en todas partes. El único que puede estar en todas partes es Dios. Es omnisciente, omnipotente. El diablo manda lo que dice Efesios 6. Nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes que habitan en los cielos. Esa es nuestra guerra. El diablo manda espíritus atormentantes. Por eso estás en depresión en veces, en ansiedad, y por eso hay esos espíritus que te atacan. Porque cuando el enemigo empieza a hacer su culto delante de ti, te pone, ahí está avergonzándote el espíritu de vergüenza, de dolor, y ahí está viéndote. ¿Te fijas? A ver que no te levantas. Entonces, para ese tiempo los filisteos querían ver a Sansón y divertirse. Mira nada más cómo lo tenemos. Pero Sansón usó su estrategia humana que le quedaba. No tenía ojos, pero le dijo al joven, dice la Biblia que iba un joven con él, dice: llévame y ponme cerca del muro. Ponme cerca del muro. Y el muchacho, lo pone, pobre, está ciego, ya que vamos a tener de este hombre. Y lo pusieron cerca de ese muro. Mientras danzaban las mujeres de los filisteos,
Mientras los filisteos se divertían con él, escupían y hacían de todo y lo señalaban, Aleluya. Sansón Gloria a Dios. hizo lo único que tenía que hacer desde un principio: volver a orar y encender el fuego del Espíritu de Dios. Aleluya. Sansón estaba destruido físicamente, pero su conocimiento le hizo saber y recordar: nunca fueron mis fuerzas, nunca fui yo, siempre fue Dios. Él siempre estuvo conmigo, Él me dio la victoria e hizo esta oración con una determinación tan grande, tan poderosa, tan impactante, y le dijo al Señor: si una vez más estás conmigo y me libras de mis enemigos, vuelve a encender el fuego una vez más. Vuelve a pedirle a Dios una vez más que te llene de su fuego. No vas a poder tú solo, no vas a poder tú sola. Necesitas el fuego, el poder, la autoridad del Espíritu de Dios. Amén, 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 aleluya. Sacado del fuego del lugar, hermano, dice la palabra del Señor que Sansón estaba recargado e hizo esa oración, y de repente, aquel medio muerto, aquel todo golpeado, aquel pecador, aquel hombre que se olvidó del Señor, con Dalila se acostó, fornicó, hizo tantas cosas, estaba orando una vez más y diciéndole: Señor, una vez más. Aquellos hombres, hermano, no sabían que podía pasar eso, porque según esto el poder se les fue. Gloria a Dios, aleluya. Alguien está alegre. Amén, amén, aleluya. El poder se les fue, hermano, no va a poder. Estaban muy seguros, súper seguros. La palabra de repente es lo más emocionante en la Biblia cuando se trata de una acción de Dios. ¿Tú entiendes, hermano? Porque dice la Biblia: y de repente se escuchó un estruendo recio que soplaba en el lugar en donde estaban, y se repartieron, hermano, lenguas de fuego, pero fue de repente. Este hombre, Sansón, estaba medio muerto, pero de repente vino el poder de Dios y tumbó ese lugar. No fue Sansón, fue el de repente de Dios tocando su vida. Gloria a Dios, aleluya. Y en ese momento, iglesia, en ese preciso momento, vino el poder de Dios. Vino el poder de Dios. Y ese lugar fue destruido. Dije, ese lugar fue destruido. Sansón volvió a pedirle a Dios y Dios se lo dio. Y de repente Sansón estaba muerto, y ahora tiene sentido lo que Jesús y lo que Jesús decía y lo que Pablo decía. Jesús dijo: aquel que quiere estar en pos de mí, síganme, tome su cruz y síganme. Tomar la cruz del Señor. Si tú quieres ganar tu vida, la vas a perder. Pero si tú quieres perderla, la vas a ganar a causa del Evangelio. Eso dijo Jesús. Tienes que morir para vivir. Tienes que morir para vivir. En el holocausto se sacrificaban animales y estaban sus restos. Moría alguien, algo, y Dios lo encendía con el fuego y salía ese olor fragante. Después de esto, hermano, Jesús, el Señor, manda al Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, lo manda como su Hijo, como lo dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo entero y mandó a su único Hijo, hermano, para que todo
eterna. Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. Bendito el nombre del Señor. Ese cordero fue necesario, esa muerte fue necesario. No hay vida eterna sin muerte, no hay resurrección sin un cordero. Y el cordero es inmolado. Apocalipsis lo dice: el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero el cordero merece la gloria y es digno de toda la adoración. Y él puede desatar los sellos que hay en ese libro. ¿Tú estás entendiendo el poder del cordero? ¿Estás entendiendo el poder de morir? ¿Estás entendiendo lo que Sansón experimentó? La historia pudo haber sido la siguiente, porque Dios lo pudo haber hecho. Y Sansón se levantó entre los escombros, se sacudió y ya tenía ojos. Y todo el pueblo vio que Dios estaba con Sansón. Pero ¿qué crees, hermano? La historia no se trata de Sansón, no, porque nosotros somos instrumentos ahí, nada más. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Aleluya. Nada. Pero y Sansón no era la historia, hermano. La historia se trataba del poder de Sansón, el Dios de Sansón. Y la historia termina, hermano, no como tú y yo queremos a veces que termine, que nosotros seamos puestos. No, tú no vas a ser puesto en ningún lado. El que merece la gloria se llama Jesucristo. El que murió se llama Jesucristo. El que tiene el poder se llama Jesucristo. El que tiene autoridad se llama Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado debajo del cielo que está en la tierra en el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede adorar al Señor por eso? Él es el que merece la gloria. Por eso con Sansón la historia, hermano, termina que este hombre muere. Pero se habla no de Sansón, se habla del Dios de Sansón. Bendito el nombre del Señor. Porque no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. La historia no se trata de ti, la historia se trata de lo que hay dentro de ti, que es el poder de Dios en ti. Pablo lo confirmó en las palabras de Jesús: necesario morir para poder vivir. Bendito el nombre del Señor. Y son esas palabras que tú y yo lo podemos decir todos juntos. Todos juntos le decimos: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. esas palabras es morir antes de vivir. Este es el Evangelio, esta es la sana doctrina. Tienes que morir para que vean a Cristo a través de ti. Tienes que ser el altar y Dios va a ser el fuego de tu altar. Él es el Dios de todo lo creado, del imposible. Aleluya. Vas a morir, hermano. Aleluya. Vas a morir. Por eso Jesús dijo: ven y sígueme, carga la cruz. La cruz, hermano, no es una cruz simbólica. El Señor usa parábolas, usa palabras. En esto tú lo vas a ver. En el libro de Juan, en el libro de Lucas, vas a ver cómo los discípulos dicen: Señor, ¿por qué nos hablas así? ¿Por qué le hablas así al pueblo? En parábolas, no entiende. Y le dice: es necesario que le hable así. Es necesario, hermano. ¿Y sabes de dónde viene esto, iglesia? Si me ayudan los hermanos, ahorita vamos a ministrar en el nombre de Jesucristo. Hermano, escucha lo que dice la palabra del Señor. Jesús estaba con un hombre que tenía conocimiento. Y este hombre se le acerca. Se llama Nicodemo. Y se le acerca diciendo: oye, Gloria a Dios. ¿qué tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Y él le dice: tienes que volver a nacer. Tienes que volver a nacer de nuevo.
que volver a nacer de nuevo una vez más. Aleluya, Tienes que Dios. volver a nacer. Y Nicodemo no entendía palabra alguna. Decía, ¿cómo puede volver a nacer un hombre ya estando grande y entrar otra vez sobre el vientre de su madre? No, Nicodemo, ciertamente te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no va a poder entrar al reino de los cielos. El que no naciere de agua y de espíritu no va a poder entrar al reino de los cielos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Juan el Bautista dijo las siguientes palabras: yo os bautizo para arrepentimiento, pero el que es más poderoso que yo, Él os va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Él tiene más poder que yo. Enciende el fuego, enciende el fuego, enciende el fuego. Yo los bautizo para arrepentimiento. Ya estás bautizado tal vez, pero necesitas el bautismo más del fuego, del Espíritu, del Espíritu, del Espíritu Santo de Dios. Terminó el hombre diciendo estas palabras y le dijo tantas cosas más. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y después, hermano, yo voy a decirte algo más fuerte que debes de entenderlo hoy en el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia que Jesús le dijo a una mujer, porque la hora es y la obra ya viene. Gloria a Que Dios. los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores buscan el Padre. Que la adoren en espíritu y en Amén, verdad. aleluya. Que la adoren en espíritu y en verdad. Amén. Si Él está buscando un adorador en espíritu y en verdad, que se levante y empiece a adorar, aunque ande las pruebas, aunque ande las luchas, aunque ande los problemas, que levante su adoración. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Aquel hombre que tiene su altar encendido se va a notar. Aquella mujer que tiene su altar encendido se va a notar. Pero el que está con las cenizas, el que está con Dalila, el que está en el pecado, necesita hoy decirle: Espíritu Santo, una vez más ven y enciende el fuego dentro de mí. ¿Alguien está encendido del fuego? ¿Alguien está encendido del fuego de Dios? ¿O alguien quiere el fuego de Dios? ¿Alguien quiere el fuego del Señor? Amén, aleluya. De repente, hermano, esto fue bíblico. Empezó Dios a hablar y el Espíritu de Dios empezó a mover sobre la faz de las aguas. Fue de repente, hermano. Fue de repente. El Señor está tocando tu vida. Yo no soy el Señor tocando tu vida. El pecado te está diciendo: tú estás bien, no pasa nada, tú no necesitas el fuego. Es la primera atención del pecado. La segunda, te distraes. La tercera, estás muerto. Y hoy necesitas venir a cargar tu cruz y encender el fuego del Espíritu de Dios. Espíritu Santo.